¿qué crees que debe hacerse desde el Estado para revertir esta situación? Yo creo que los centros de emergencia mujer deberían tener una división que atienda los casos LTGB de violencia, porque el origen es el patriarcado, el origen es esta sociedad donde lo masculino somete a todo. Entonces yo creo que los centros de emergencia mujer deberían tener una división para los casos de violencia contra la comunidad LGTB, porque ya tienen el sistema, ya tienen los profesionales, lo único que faltaría es el entrenamiento para este tipo de comunidad. En el caso de las mujeres trans es igualito que en las mujeres biológicas. En el caso de parejas de hombres o entre mujeres, el caso es igualito que cualquier pareja heterosexual. Y en el caso de la violencia familiar de padres hacia hijos y de hijos hacia padres, es igualito. Entonces yo creo que el lugar idóneo son los centros de emergencia mujer, que deberían ser centros de atención a la violencia. Yo creo que como ahora existen estos consultorios jurídicos Alegra, que se llama Asesoría Legal Gratuita, yo creo que convendría tener una cita con el Ministerio de Justicia, con el señor Otarola, y pedirle que Alegra tenga un componente para atender estos casos, que son violencia, tenencia, alimentos y patria potestad. En términos de política pública, ¿tú qué cosa crees que deba hacerse desde el Estado para revertir esa situación lamentable de acceso a la justicia, de falta de acceso a la justicia que me comentas y que ustedes han visto en el observatorio? Mira, el único avance que hay es que con el Ministerio de Justicia hemos trabajado una cartilla con relación a toda la parte forense, llámese médicos, psicólogos que trabajan con los asesinatos, que tienen que pasar por la autopsia y todas esas cosas. Y en esa cartilla sí se ha podido involucrar ya todo el asunto de lo que es incorporación de silicona, cuestiones muy técnicas. ¿Y qué ha pasado? Que cuando se han revisado del año 2012, se ha podido incluir como a 5 o 6 asesinatos más que nosotros como parte de la sociedad civil no teníamos registrados. Entonces yo creo que sí es importante. Ahora, yo lo que creo es que debe haber una voluntad política del gobierno de turno para que se aprueben, ya sean normativas, reglamentos o leyes que reconozcan que los niveles de violencia, los niveles de discriminación y de invisibilidad hacia la población LGTB y PBDS es extrema, ¿no? Y que eso se plasme en normativas que no cambien cuando se cambie un ministro o se cambie un gobierno, sino que permanezcan a través del tiempo y de los años y que puedan ser utilizadas y que además prevalezcan la condición de que son derechos humanos y no la condición de que vivimos sobre las creencias religiosas de una mayoría que se dedica a excluir personas, ¿no? Yo creo que principalmente se debería concientizar a los operadores jurisdiccionales en relación a que creen conciencia en relación a la comunidad LGTB, que el tratamiento de todo gay, lesbiana, trans, bisexual sea igualitario conforme lo ordena la Constitución. Pero para ello yo considero que los operadores jurisdiccionales y de la policía tienen que asumir conciencia y de determinar que las personas que concurren a una investigación vienen investigadas de todos sus derechos. A que se tiene que crear conciencia en las personas que van a ver los casos e instruirlos sobre cómo llevar este tipo de casos. Ahora, es verdad que muchas veces dentro de la legislación existen grandes vacíos. Por ejemplo, ante un problema de una pareja gay o lesbiana
que lleva un buen tiempo de relación constituida, ¿a quién recurren para que medie en su problema? La población heterosexual tiene la Fiscalía de Familia, tiene un proceso de violencia familiar. La población LGTB no. Entonces definitivamente De hecho, claro. de hecho, ni siquiera nos consideran familia. No, pues no nos consideran familia, entonces estamos en una situación de desamparo. Es necesario que los operadores de justicia empiecen a entender también las expresiones de la sexualidad, ¿no? Y cómo es que esta expresión lamentablemente está siendo criminalizada por parte de la sociedad, ¿no? Y es pues un factor de vulneración de derechos. Esto tiene que entender los operadores, y que tienen que haber más capacitaciones también, que tienen que haber protocolos para saber, para conocer cómo abordar los casos de violencia contra personas LGTB. Yo también considero que esto debería ser primordial, ¿no? La violencia contra las mujeres nos ha enseñado que cada circunstancia o cada expresión de violencia tenemos que entenderla en sus magnitudes y de acuerdo a sus características, ¿no? Yo creo que falta mucho por conocer cómo se manifiestan los crímenes de odio por homofobia o por orientación sexual e identidad de género, y que ese sí sería un punto muy importante, o un punto, la agenda pendiente dentro también de los operadores de justicia, ¿no? Yo creo que hay cosas importantes que se están logrando. Creo que Indecopi ha sido una de las instancias que ha emitido pronunciamientos en relación a la garantía del derecho a la igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género, con mucho más contenido esencial sobre la protección de los derechos. El Tribunal Constitucional también ha tenido las oportunidades para referir algún tipo de jurisprudencia en relación a la protección de la sexualidad de las personas gay, lesbianas y trans. Sin embargo, creo que todavía falta muchísimo por caminar, ¿no? Falta mucho por entender la problemática de la discriminación o la violencia por circunstancias de odio, por homofobia, transfobia, lesbofobia. Yo creo que ese es un reto, ¿no? Desde que no tenemos la contabilización de crímenes de odio, no sabemos cuántos crímenes de odio en realidad pasan o suceden en nuestro país. Creo que estamos todavía dando pasos pequeños, ¿no? Pero hay mucho por caminar, ¿no?